Amado Padre Celestial, venimos ante ti con corazones humildes y llenos de gratitud. Te damos gracias por la oportunidad de explorar y comprender tu palabra y por la fortaleza que nos das para enfrentar las pruebas y tentaciones de este mundo. Señor Jesús, tú que venciste a Satanás y a sus tentaciones en el desierto, guía nuestras mentes y corazones mientras reflexionamos sobre la realidad espiritual que nos rodea. Concédenos la sabiduría para discernir tu verdad y la valentía para vivir según tu voluntad. Espíritu Santo, ven a llenarnos con tu poder y presencia. Que este tiempo juntos sea uno de crecimiento espiritual y que nuestra comprensión se transforme en una fe viva que nos acerque más a Dios. Te pedimos tu protección y fortaleza en esta lucha espiritual diaria y que siempre podamos permanecer firmes en la fe. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, en el que exploraremos un tema fundamental y a menudo malentendido: el reino de Satanás. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual en el que profundizaremos en la batalla espiritual que se ha librado desde el principio de la humanidad. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio en el que exploraremos un tema fundamental y a menudo mal entendido: el reino de Satanás. Gracias por acompañarme en este viaje espiritual en el que profundizaremos en la batalla espiritual que se ha librado desde el principio de la humanidad. Hoy hablaremos de la presencia y la influencia de Satanás en el mundo y en todos los ámbitos de nuestras vidas. Nos basaremos en las Escrituras y en las enseñanzas de los apóstoles para entender cómo Satanás actúa y cómo, a través de nuestro Señor Jesús, podemos resistir sus tentaciones. Es crucial comprender este aspecto del Evangelio porque nos afecta a todos los que buscamos vivir una vida de fe. Sabemos cómo opera el enemigo. No solo nos ayuda esto a fortalecer nuestra fe, sino también a protegernos y a vivir en la victoria que Jesús nuestro Señor ya nos ganó por nosotros. Como dice las Sagradas Escrituras en la Biblia, estamos en una lucha constante, no solo contra la carne y la sangre, sino contra las fuerzas espirituales del mal. El propósito de este video es explicar el contexto espiritual en el que se desarrolla esta batalla. Veremos cómo nuestro Señor demuestra su autoridad sobre Satanás y cómo esa autoridad sigue siendo relevante y poderosa hoy en día. Pero no solo vamos a hablar de teorías o historias antiguas. También exploraremos cómo este tema se conecta con nuestra vida cotidiana. Todos enfrentamos tentaciones y desafíos, y entender esta realidad espiritual nos ayudará a estar mejor preparados para enfrentar las pruebas con la fe y la fuerza
que vienen de Dios. Así que mientras profundizamos en este tema, les invito a reflexionar sobre sus propias vidas, a reflexionar sobre sus luchas espirituales y a buscar la sabiduría y la protección que solo Dios puede ofrecer. El Evangelio de Jesús nuestro Señor es un misterio. Sí es cierto, pero solo es un misterio para aquellos que están en el camino de la perdición. Aquellos cuyas mentes incrédulas han sido cegadas por el mundo y por el príncipe de este mundo, Satanás, aquel que este mundo adora. De modo que el glorioso Evangelio de Jesús, imagen de Dios, no pueda alcanzarlos con sus rayos de iluminación. Ahora vamos a sumergirnos en las Sagradas Escrituras para comprender mejor este concepto espiritual, lo que llamamos el reino de Satanás, y cómo este reino afecta nuestras propias vidas. Primero, es importante aclarar que en los Evangelios, Satanás no es solo una representación simbólica del mal. No. Él es un ser real que opera activamente en un reino espiritual aquí, en este mundo. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo nos mostró esto de manera muy clara. Un ejemplo clave se encuentra en los momentos en que Jesús ordenó a sus discípulos a que expulsaran espíritus impuros. Estas acciones no solo demuestran el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesús, sino también cómo el reino de Dios se opone constantemente al reino de Satanás. Es una batalla real y continua. Ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados y que Él no tiene pecado alguno. Así pues, todo el que permanece unido a Él no sigue pecando, pero todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo como Él es justo, pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho por el diablo. ¡Wow! ¡Qué poderosa declaración! Esto subraya la misión de nuestro Señor Jesús. Destruir la influencia de Satanás y redimirnos, dándonos un nuevo propósito y esperanza en nuestras vidas. Otro momento crucial es la tentación de nuestro Señor Jesús en el desierto. Aquí vemos un enfrentamiento directo. Satanás, llamado el príncipe de este mundo, porque constantemente intenta desviar el plan de Dios. Sin embargo, nuestro Señor Jesús resiste cada tentación con una calma y una autoridad que nos enseñan a confiar plenamente en la voluntad del Padre. San Pablo, en particular, es muy contundente en su enseñanza. Él contrasta el reino del pecado, que está gobernado por Satanás, con el reino de la gracia.
Para San Pablo, la lucha espiritual no es algo abstracto o simbólico, sino una realidad personal y palpable. El apóstol escribe: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados y potestades, contra los poderes que dominan este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esto nos resalta cuán serio y grave es este conflicto. No estamos enfrentando solo problemas materiales o situaciones ordinarias en la vida. Estamos en medio de una batalla cósmica entre el bien y el mal, con Satanás y sus huestes malignas buscando alejarnos de la voluntad de Dios. La necesidad de entregarnos a Dios es importante. Este conflicto espiritual no es algo que podamos enfrentar con nuestras propias fuerzas humanas, con nuestra inteligencia, con nuestra voluntad. Necesitamos depender completamente de la gracia de Dios y de su protección divina. San Pablo enfatiza que solo con la armadura de Dios podemos resistir y superar estos ataques espirituales. En nuestra humanidad somos débiles y muy vulnerables, pero al depender de la voluntad de nuestro Dios, encontramos la fortaleza necesaria para ser victoriosos. Es un llamado a la fe, es un llamado a la confianza en Dios. Y este es un llamado urgente a una fe profunda y una confianza absoluta en Dios. Debemos buscar su dirección y protección en todo momento, sabiendo que sin Dios estamos indefensos ante las fuerzas del mal. Pero con Dios somos más que vencedores. La victoria sobre el pecado y las fuerzas de la oscuridad solo es posible cuando nos rendimos completamente a la gracia y al poder de Dios, confiando en que en Él siempre vamos a encontrar lo necesario para nuestra salvación y protección espiritual. Quiero invitarlos a reflexionar acerca de que el pecado no es solo un acto o una decisión, sino que tiene una dimensión espiritual que San Pablo personifica como el reino de Satanás. San Pablo nos enseña que el pecado va más allá de las malas decisiones humanas. Lo presenta como una fuerza dominada por Satanás. Un reino real que busca atraparnos. En nuestras vidas diarias esto se manifiesta en luchas espirituales, donde enfrentamos tentaciones que quieren alejarnos de Dios. Pensemos en nuestras propias experiencias. Esos momentos
en los que sentimos la presión de actuar en contra de la voluntad de Dios. A veces el pecado se siente como una entidad que intenta imponerse en nuestro corazón. Es una batalla constante en la que debemos estar preparados y armados espiritualmente. La realidad es que esta lucha es muy personal. Satanás utiliza el pecado para buscar nuestra caída y nos tienta con promesas falsas. Pero aquí es donde el ejemplo de Jesús, de nuestro Señor, y la sabiduría que encontramos en las Sagradas Escrituras se vuelven esenciales para nosotros. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no habita el bien. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo bajo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Este pasaje describe profundamente nuestra lucha interna con el pecado y la necesidad de depender completamente de nuestro Señor Jesús para poder de esa manera obtener la victoria. Pero, ¿cuál es mi realidad? A menudo la manera en que vivimos nuestra vida cristiana. Esta vida cristiana a veces desconectada del conflicto real en el que estamos inmersos. Manejamos una religiosidad y una espiritualidad a veces de una manera abstracta, basándonos en sentimientos y opiniones personales que no se alinean con la verdad que nuestro Señor Jesús nos presenta en los evangelios. La realidad, como decía el apóstol Pablo, es que estamos vendidos a la esclavitud del pecado. Adán y Eva nos entregaron a Satanás y esta es la maldición bajo la que vivimos. La maldición del pecado original. Aunque siento en mi corazón el deseo de buscar las cosas espirituales, sigo siendo un ser de carne y hueso, propenso a ir en contra de Dios. Así me encuentro cautivo de esta inclinación interna hacia el pecado que mi ser lleva consigo. El apóstol Pablo nos llama a ser conscientes de las influencias que permitimos en nuestras vidas. No se trata solo de las personas que nos rodean, sino también de las decisiones que tomamos y también las tentaciones diarias que enfrentamos. La luz y las tinieblas no pueden coexistir. Debemos decidir a qué reino pertenecemos y luchar por mantenernos fieles al reino de Dios. Esta batalla no es algo nuevo
Es la misma guerra espiritual que ha existido desde la caída de Adán y Eva y que continúa presente en nuestra vida diaria. Es una lucha constante que requiere vigilancia y dependencia de Dios. El apóstol Pablo nos exhorta a nunca bajar la guardia, porque la única manera de ser verdaderamente libres es con la gracia y la protección de nuestro Señor Jesús. No amen al mundo ni lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que hay en el mundo viene del Padre. Lo que hay en el mundo es el deseo de los malos instintos, el deseo de lo que agrada a los ojos y la arrogancia de la vida. Todo eso viene del mundo, y el mundo pasa con todos sus malos deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En las cartas del Nuevo Testamento y los Evangelios, el término mundo no se refiere simplemente a la creación de Dios, sino a un sistema de valores, deseos y comportamientos que se oponen a la voluntad de Dios. Según los discípulos Pablo y Juan, el mundo es un espacio bajo la influencia de Satanás, donde las fuerzas del mal buscan apartar a la humanidad de la verdad y del amor de Dios. En el versículo que acabamos de escuchar, nos exhorta a no amar al mundo, ni a nada de lo que hay en él. Este pasaje enfatiza que las gratificaciones corruptas y las ostentaciones del mundo no provienen de Dios y pasarán, mientras que quienes hacen la voluntad de Dios vivirán para siempre. El apóstol Pablo contrasta la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios, enseñando que la mentalidad mundana lleva al egoísmo y a la corrupción, mientras que la sabiduría divina guía a la vida y a la paz. El mundo nos seduce con riquezas. El mundo nos seduce con la fama, el éxito, presentándonos todas estas cosas como caminos a la felicidad. Sin embargo, estas son trampas espirituales que pueden alejarnos de nuestro propósito verdadero. Reflexionemos sobre cómo estas tentaciones afectan nuestra relación con Dios y nuestro bienestar espiritual.
En el Nuevo Testamento, Jesús nuestro Señor es llamado el príncipe de la vida, el dador de la vida, el que trae luz a la oscuridad. Por otro lado, Satanás es conocido como el príncipe de este mundo, alguien que busca sembrar muerte espiritual, confusión y pecado. Jesús nuestro Señor viene a redimir, a restaurar, mientras que Satanás trabaja incansablemente para destruir y desviar. El Evangelio de Juan nos muestra a nuestro Señor Jesús proclamando que el príncipe de este mundo será echado fuera. Nuestro Señor Jesús deja claro que el poder de Satanás es temporal, es un poder limitado, y que la luz de la vida que nuestro Señor trae son eternas. El reino de nuestro Señor es un reino de amor, es un reino de sacrificio, es un reino de redención. Satanás, en contraste, ofrece solo ilusiones, poder vacío, placeres efímeros y una aparente libertad que solo lleva a la esclavitud espiritual. Este contraste es profundo y nos desafía a ti y a mí a elegir a quién vamos a servir. Nuestro Señor Jesús, en su oración al Padre, ora por sus discípulos diciendo: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Esto nos da una esperanza. Jesús nuestro Señor no nos deja desprotegidos. Sabe que el mundo es un lugar difícil, pero también nos ofrece su Espíritu Santo, su protección y su guía. Nos anima nuestro Señor a estar en el mundo como testigos de su amor, pero sin dejarnos seducir por las trampas y engaños que el mundo nos puede presentar. Satanás y sus demonios no están confinados al infierno como muchos se imaginan. En cambio, su presencia está activa en la tierra, buscando alejarnos de Dios y seducirnos al pecado. Esta cuestión sobre dónde están los demonios ha intrigado a los creyentes por muchos siglos. Y la respuesta pues no es sencilla. El apóstol Pablo se refiere a Satanás como el príncipe cuyo dominio está en el aire inferior, indicando que opera en las esferas espirituales alrededor de nosotros. Este aire inferior
se entiende como las regiones espirituales entre la tierra y el cielo, donde los demonios buscan constantemente oportunidades para tentar y atacar. Esto no es un cuento simbólico, sino una realidad espiritual que requiere de mucha atención. En el Evangelio de nuestro Señor Jesús, Él nos demuestra que los espíritus malignos están activos en el mundo cuando enfrenta a Él mismo al demonio llamado Legión. Los demonios, si recuerdan ustedes, le preguntan: ¿has venido a atormentarnos antes del tiempo señalado? Y esto nos recuerda que su tiempo para operar aquí es limitado antes de la condena final. Por lo tanto, la cuestión no es si están aquí, sino la cuestión es cómo actúan y cómo debemos protegernos de ellos. El apóstol Pablo nos advierte: pónganse la armadura de Dios porque pueden resistir las astucias del diablo, porque nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra principados y potestades, contra los que tienen el dominio sobre este mundo oscuro. Esto refuerza que nuestra guerra espiritual es real y constante, y no debemos bajar la guardia. Nuestro Señor Jesús, Él mismo nos enseña en el huerto de Getsemaní, cuando le dice a sus discípulos: velad y orad para que no caigan en tentación. Esto nos llama a nosotros a estar espiritualmente alertas en oración constante. Velando significa reconocer las trampas del enemigo y no dejarnos engañar. Orar es buscar la guía y la protección de Dios. El apóstol Pablo nos equipa con la armadura de Dios, que incluso el cinturón, incluye él el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Estas son herramientas que nos fortalecen para resistir las tentaciones y mantenernos firmes en nuestra fe. Con esto en mente, los invito a reflexionar sobre la realidad de la presencia de Satanás y sus demonios en nuestro mundo. No estamos indefensos. Tenemos a nuestro Señor Jesús y las promesas de Dios para guiarnos en las Sagradas Escrituras y protegernos. Pero debemos hacer nuestra parte: velar, orar y vestirnos con la armadura espiritual que se nos ha proporcionado en la palabra de Dios. Que estas enseñanzas les motiven a estar siempre alertas y firmes en la fe. Recuerden, no estamos solos en esta batalla. Dios está con nosotros
y en Él encontramos la fuerza para vencer. San Juan nos presenta en el Apocalipsis una visión poderosa sobre el destino final de Satanás. Este mensaje nos da esperanza, mostrando que la batalla espiritual que enfrentamos nosotros diariamente tendrá un final definitivo: la derrota de Satanás. En el capítulo 20 describe cómo un ángel con la llave del abismo y una gran cadena desciende desde el cielo para encadenar a Satanás durante 1000 años. Este tiempo simboliza la limitación del poder de Satanás y su capacidad para engañar. Sin embargo, después será liberado brevemente, antes de ser derrotado de manera absoluta y arrojado al lago de fuego para siempre. Las imágenes del Apocalipsis no son meros símbolos abstractos, representan una realidad espiritual. La cadena refleja la autoridad de Dios para restringir el mal, y el fuego y el azufre son la garantía de justicia divina. Aunque el mal parece persistente, su tiempo es limitado y su derrota está asegurada. La victoria final del bien sobre el mal. Esta visión nos asegura que Cristo ha vencido y vencerá por completo. Desde su resistencia a las tentaciones de Satanás en el desierto hasta su victoria final, Jesús nuestro Señor asegura nuestra esperanza. Él, como Alfa y Omega, nos promete que el mal no tendrá la última palabra. Esta certeza debe llenarnos de confianza y fortalecer nuestra fe. Sin embargo, aunque conocemos el final de la historia, seguimos en medio de la batalla. La oración y la fe son nuestras armas más poderosas. La oración nos conecta directamente con el poder de Dios, mientras que la fe nos sostiene en los momentos de tentación y de dificultad. Nuestro Señor Jesús nos enseñó a pedir: líbranos del mal, recordándonos que dependemos completamente de Dios para vencer. El Apocalipsis nos invita a vivir con confianza, recordándonos que somos soldados espirituales, llamados a resistir las tentaciones y a mantener nuestra fe firme. Aunque el enemigo opera en el mundo, su poder es limitado y su derrota es segura. Cristo ha vencido y con Él también venceremos. Que esta promesa nos inspire a velar, orar y confiar plenamente en la victoria que Jesús, nuestro Señor, nos asegura. A lo largo de este video hemos explorado la profunda realidad del reino de Satanás y cómo la lucha espiritual que comenzó en el desierto con nuestro Señor Jesús continúa hasta el día de hoy. Los evangelios y las cartas de los apóstoles nos describen esta batalla constante entre el bien y el mal, y cómo la autoridad de nuestro Señor Jesús sobre Satanás nos da esperanza y fortaleza. Hemos aprendido que Satanás no es un símbolo abstracto, sino un ser real
que busca alejarnos de Dios a través de la tentación, el engaño y la influencia negativa. Pero también hemos visto cómo nuestro Señor Jesús ha vencido al enemigo y nos ha dejado un ejemplo claro de cómo resistir las fuerzas del mal. ¿Cómo vamos a resistir? Con mucha humildad, con oración y dependencia total en nuestro Dios. El apóstol Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados y potestades, y que debemos vestirnos con la armadura de nuestro Dios. Hemos reflexionado sobre la importancia de estar espiritualmente alertas y en comunión constante con Dios para enfrentar estas batallas. Ahora quiero hacer un llamado personal a cada uno de ustedes para que reflexionemos juntos cómo estamos enfrentando las tentaciones y las pruebas en nuestras vidas. Estamos buscando la fortaleza en Cristo y utilizando las armas espirituales que Él nos ha proporcionado, o estamos intentando luchar por nuestra cuenta y por nuestras fuerzas. Les invito a armarse espiritualmente, a buscar la comunión con Dios a través de la oración, a leer y meditar en las Sagradas Escrituras y a recordar que nunca estamos solos en esta lucha. El apóstol Pablo nos exhorta a usar la armadura de Dios para protegernos, y esa armadura es esencial para nuestra supervivencia espiritual. Para concluir, queridos hermanos, este llamado a la oración, quiero guiar una breve oración pidiendo la protección de San Miguel Arcángel, el defensor de todos nosotros que formamos la Iglesia del Señor Jesús. Una defensa en esta batalla espiritual en la cual estamos participando. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las maldades y acechanzas del demonio. Que Dios lo reprenda, te rogamos humildemente. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Quiero agradecerles sinceramente por haberme acompañado en este tiempo de reflexión y aprendizaje. Ha sido un privilegio compartir con ustedes estas verdades espirituales que nos recuerdan la importancia de vivir bajo la guía y protección de nuestro Señor Jesús. Mi mayor deseo es que este mensaje los inspire a fortalecer su fe y a buscar a Dios con todo su corazón en cada aspecto de su vida. Antes de terminar, los invito a unirse conmigo en una oración final. Señor Todopoderoso, te damos gracias por este momento de enseñanza y por las verdades que te dignas revelar a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que refuerce nuestra fe
y nos equipes con la armadura espiritual que necesitamos para enfrentar las luchas diarias contra el mal. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio y por la victoria que nos has asegurado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir como testigos de tu amor, tu poder y tu gracia. Padre Celestial, en tus manos dejamos nuestras vidas, confiando en tu fidelidad y amor eterno. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, nos llene y nos sostenga cada día. En el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador y Señor, te lo rogamos con todo nuestro corazón. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.